Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Desde lo más profundo del Putumayo hasta los Montes de María, el cuerpo de la mujer ha sido uno de los escenarios más bárbaros del conflicto armado colombiano. Los combatientes de cada bando no solo convirtieron a miles de mujeres en un botín de guerra, sino que usaron la violación, la esclavitud sexual y hasta el empalamiento como un arma para aterrorizar al enemigo y a la población civil. El testimonio descarnado de una sobreviviente que después de 12 años de esclavitud sexual pudo nombrar el horror que sufrió sin ningún tipo de vergüenza, porque el diablo está en los detalles y hay que llamarlo por su nombre. Esta semana el país se estremeció con la noticia aterradora, pero desafortunadamente no nueva, de un adolescente de 14 años que contrataron como asesino y según el fiscal tiene 10 homicidios a cuestas y que 600 menores han sido detenidos este año por diferentes delitos. Por eso hay que escuchar y leer a Gilmer Mesa, un hombre que creció en la esquina más tenebrosa de Medellín, en uno de los barrios más calientes durante los años 80 y 90, cuando era considerada la ciudad más peligrosa del mundo y donde nació esa brutal forma de trabajo infantil, quizás la peor, buscar niños para que sean ellos los que aprieten el gatillo. Así se salvó Mesa y así le hizo el quite a la violencia. Pasado mañana se cumplirán 71 años del 9 de abril y la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, una fecha que siempre hay que recordar porque la historia de Colombia se partió en dos y la violencia se instaló para quedarse. Hay un documento único, extrañísimo por cierto, que retrata la muerte del caudillo. Una cámara de fotos se coló en el quirófano y como si fuera una sesión profesional, posan enfermeras, médicos y espontáneos, acompañando el cuerpo sin vida de Gaitán. Sobrevive el doctor que lo intentó revivir y el último que lo vio con vida. Empecemos. Esta semana justamente se celebra el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad por las víctimas del conflicto colombiano. Y hay unas a las que han querido como esconder debajo del tapete, por vergüenza, por pudor, por tabú, por indiferencia o porque lo que vivieron es demasiado horrendo. Las miles de mujeres que tuvieron que soportar calladitas y obedientes crímenes atroces como la violación, la esclavitud sexual y hasta el empalamiento, pero que ahora están alzando la voz ante la JEP para que su dolor no se repita ni quede impune. Porque a veces el periodismo no tiene más remedio que contar lo que nadie quiere oír. Andrés Sanín escuchó el testimonio desgarrador de una mujer que sufrió los peores vejámenes de la guerra. Una historia no apta para menores, es muy fuerte, pero vital para señalar y evitar horrores que no deben repetirse jamás. Era un trozo como este largo y más o menos este grosor. No hay palabras. Pero ajá. Yo me lo quise sacar. No pude. Es más, el médico ni miró qué era lo que había adentro, simplemente vio el sangrado. Me remitió para Cartagena, entré a la clínica La Inmaculada y ahí fue que pude hablar. Porque no me atreví ni a decirle al médico lo que tenía adentro ni quién me lo había hecho. Porque me parecía que iban a llegar tras mío y ahí mismo en el hospital me iban a acribillar, porque es que allá en el pueblo eso se veía. 12 años de esclavitud sexual, de torturas brutales como el empalamiento y la violación en masa. Así de salvaje fue el calvario que soportó Lina Mercedes Caro, siempre en silencio, desde el día nefasto en que los paramilitares tocaron a su puerta, en María la Baja, Bolívar, y empezaron a violarla una y otra vez. Yo creo que ni un animal se le puede hacer algo como lo que me hicieron a mí. Amedrentada, acallada y domesticada como un animal, Lina duró media vida sin poder decir ni una palabra de los abusos sexuales que sufrió en los Montes de María, uno de los más sangrientos escenarios del conflicto colombiano, cada vez que pasaban a recogerla en una camioneta paramilitar.
A veces no tocaban a mi puerta. Yo estaba en mi calle trabajando, vendiendo mis chances y tenía que dejar la bicicleta en cualquier lado parqueada y móntate en el carro y vamos. Sin saber a qué. La primera vez no sabía qué. Ya después de ahí sí entendía. O sea, eso me hizo a mí ya no usar faldas, porque yo sentía que si se usaba falda era más rápido que... Pero nada, eso no importaba. Eso igual, usara lo que usara, la ropa me la iban a quitar. Ese dolor lo guardó en lo más profundo de su alma, pero con 50 años encima y un cáncer terminal que le respira en la nuca, encontró la fuerza para pronunciar sin pena ni tapujos, y hasta con una alta dosis de crudeza, todos esos abusos sexuales, de los que casi nadie quiere hablar ni oír, pero que han tenido que soportar casi 30.000 personas, la mayoría mujeres, por cuenta de los grupos armados, y que siguen ocurriendo a plena luz del día. Mujeres que las llevaban desde el casco urbano hasta las zonas donde estaban ellos a ser abusadas por ellos. Se satisfacían ellos como hombres y ya uno destruido para su casa. Nacida en María la Baja, Bolívar, el 26 de septiembre de 1968, hija de una lavandera y un padre ausente, Lina se crió en un ambiente campesino, donde reinaba la inocencia propia de la infancia, pero también la pobreza y esa cultura patriarcal que la obligó a aguantarse calladita los abusos de uno de sus hermanastros. A medianoche que uno estaba dormido, empezaba a verla tocar. Incluso de mis 7 años que yo recuerdo, ya venía ese suceso. Se volvió ya un calvario. Un calvario porque fui violada a los 9 años. Pero en su casa, más que esa violación con sabor a incesto, solo les preocupaba mantener su estabilidad económica y sobre todo su honra familiar. Yo creo que si hubiese tenido 12 años, a mí me habían hecho vivir con él. Mi hija, cállese y... Quédese aquí y compórtese y ajá. Antes de terminar casada con su propio violador o de exponerse a otro abuso, Lina prefirió volarse de la casa con el primer hombre que se le atravesó y soportar los estigmas de esos pueblos chicos que a la hora de juzgar a las mujeres mancilladas se transforman en su peor infierno. Me sentía sucia. Me sentía sucia y sucia desde muy niña. Me cambió la vida porque yo partiendo de ahí me volví agresiva, porque yo sentía que todos los hombres tenían que pagar lo que un solo hombre me hizo a muy temprana edad. Dividida entre la inocencia de esa niña interrumpida y la culpa de sentirse una mala mujer, una bandida, empezó a cultivar una reputación que luego le traería más desgracias. Yo no tenía paradero, la verdad. Estaba como los pavos, donde me cogiera la noche, ahí la pasaba. Fui la descarriada. Creció a la fuerza como una oveja descarriada y a los puños resistió los abusos de ese hombre con el que tuvo 2 de sus 3 hijos y con el que se fue a vivir cuando tenía tan solo 14 años. Un día cualquiera me pegó y no se la perdoné. Con él fue el primer hombre con quien yo tiré muñecas. ¿Y eso qué significa? Una guantera, eso parecía un 24 de diciembre con muñeca, yo. Tirando puños se separó, volvió donde sus papás y logró que nadie se metiera más con ella. Hasta que un día cualquiera, esa guerra a muerte entre guerrilleros y paramilitares, que parecía tan lejana, llegó a su casa en María la Baja. Yo pensaba que eso no pasaba. Pero después, a medida que fueron pasando, y se volvió como repetitivo, sí sabía que eso estaba mal. Pero todavía hasta ese entonces no entendía nada. Sí me sentía abusada, sentía que hacían conmigo esas atrocidades, pero aún no sabía. Aún como que mi mente se bloqueó y no me dejaba entender la realidad. ¿Está preparada para lo que venga? Aturdida, fuera de sí, le ocultó todo a su familia y muy rápidamente terminó esclavizada por esos paramilitares que empezaron a tratarla como si fuera un botín de guerra, una presa de cacería que se llevaban a sus fiestas para hacer con ella lo que se les antojara. Cuando a mí me empezaron a violar, tenía 24 años. Y te puedo jurar que yo sentía que mi última hija podía ser producto de una violación. ¿Qué tan frecuente era? ¿Fue un acto repetitivo, sistemático? Mira, yo estaba preparada para todo lo que era viernes, sábado, domingo y cuando eran festivos. Había momentos que incluso me iba para Cartagena. Y volví al otro día, entonces venga, vamos que la están esperando. ¿Por qué crees que te escogieron a ti? Esa pregunta me la he hecho muchas veces. Yo creo que es como una de las tantas preguntas que me he hecho
que no le he podido conseguir respuesta. ¿Quién sabe qué le vieron? Si su indefensión o ese estigma que empezó a llevar desde su primer abuso cuando era niña. Pues no soy bonita, no soy blanca, no soy mona, no tengo los ojos claros, soy ojona. De pronto, por falta de protección, tal vez. Estaba completamente vulnerable. Lo cierto, cuenta, es que la cazaban como un animal, sin importar dónde estuviera, y la servían en sus fiestas como un platillo para saciar el apetito desbordado de una jauría de hombres armados hasta los dientes. Una vez me llevaron adentro del níspero, un corregimiento que le llaman el níspero. Habían 24 de ellos en una finca. Y eso para mí fue atroz. Porque en las violaciones anteriores entraba un cuarto, entraba el uno, salía el otro. Pero esa vez tenía que verle la cara a todos. Y todos desnudos. Y sin poderme tapar la cara. Porque lo intenté hacer y me obligaron a mirar. En ese momento sí quería que me mataran, la verdad. Pero no podía ni morirse, pues de ella dependían su mamá en situación de discapacidad y sus 3 hijos, a los que intentaba ocultarles todo lo que le ocurría de puertas para afuera de la casa. ¿Por qué no salir corriendo antes? No podía salir corriendo antes porque tenía a mis papás en esas condiciones de salud. Y solo vivía conmigo. Tenía a mis hijos también pequeños. Si yo me voy por cualquier circunstancia y dejo mi familia, yo sé que a cualquiera me le hacen un daño. Y es que así lo hacían. No podía darse el lujo del desplazamiento, pero durante cada violación huía, así fuera imaginándose que flotaba sobre el mar. Creo que ese es mi amigo fiel, el mar. Yo me transporto y parece que estuviera como sobre las aguas. Pero no había salida, y cada violación servía como un instrumento para dominar, disciplinar y aterrorizar el cuerpo y alma de Lina, y de paso, al pueblo entero. Ellos tenían un control tanto en hombres como en mujeres del horror. No se vuelve como eso, como un objeto donde lo usaste, lo lavaste y colócalo ahí. Pero el problema es que uno no sabe con qué se va a encontrar cuando llega allá, porque allá nadie está lúcido. Tan disciplinada la tenían que ya hasta tomaba pastillas anticonceptivas, y llegó un momento en el que las violaciones se convirtieron en una rutina del horror, y hasta en el aire que respiraba Lina. Que ya yo hasta extrañaba el día que no llegaba ese día. Al salir a la calle yo presentía que, venga, te necesitamos. ¿Sabes? Hay 10 gotas ahí. ¿De qué son estas góticas? Morfina. Se acostumbró a no ser dueña de su cuerpo ni de su dignidad, pero hasta en las rutinas del horror hay horrores que sobrepasan los peores extremos de brutalidad. Y en una de esas bacanales paramilitares, cuando su cuerpo ya había pasado por un sinnúmero de hombres, descubrió que la maldad humana no tiene fondo. La enrolló acá, y porque él fue el 25. Yo le dije, ya no más, ya no más, ya no más. Y fue el momento donde su reacción, bajo los efectos del alcohol y droga, la soga se la enrolló acá y el palo lo tenía acá. Él me dice, abra las piernas. Entonces yo lo que hice fue apretar las piernas y le dije, no, mira, que estoy sangrando, estoy sangrando. Con ese palo ahí vi la muerte. Yo vi la muerte. O sea, yo vengo luchando con ella. Digamos, el día que me empalaron, me sentí morir, porque yo me estaba desangrando. Irónicamente, ese empalamiento terminó salvándole la vida. Si eso a mí no me pasa, tal vez yo me hubiese muerto de cáncer. Porque cuando a mí me sacan mi útero, que lo mandan a patología, a pesar de saber por qué me lo tuvieron que sacar, dio positivo. Y dio positivo porque yo venía contaminada de tantas violaciones sin preservativo. Y siento que lo saqué hasta barato porque hay una compañera que padece de SIDA. Afortunadamente no tuve yo esa enfermedad. Ni embarazos. Ni embarazos. Cuando estuve hospitalizada precisamente estaba hinchada las piernas, cara, todo. O sea, estaba completamente hinchada.
Entre las quimioterapias el hospital descansó por un tiempo, pero los abusos continuaron. Y solo hasta que consiguió trabajo, hasta que sus papás murieron, sus hijos crecieron y ya estuvo libre de ataduras, pudo ir a Bogotá y empezar a rodar como un alma sin consuelo. Yo estuve a un punto de tirarme del puente de la 68 con Américas. Pero en el momento que yo fui como a levantar la pierna, sentí como una brisa parecida a esta, ¿eh? Y dije, no, yo no soy nadie para quitarme la vida. Si he aguantado tanto, ¿por qué ahora? Solo me eché a llorar. Así estuvo al borde del abismo del alcoholismo y la locura, hasta que encontró ayuda psicológica en la unidad de víctimas y empezó poco a poco a remendar su corazón roto, a hablar de todo eso que tenía atorado en el pecho y que venía creciendo como ese cáncer que hoy lleva por dentro. Al principio, cuando fui tratando de hablar, me daba vergüenza, pero ya no porque he entendido que no soy yo sola y que me siento más pura que cualquier otra mujer. Me toca rescatarme con la acetaminofén porque me queda fiebre. El cáncer, el dolor y culparse a sí misma por sus desgracias no eran lo único que la corroía por dentro. También llevaba ese rencor que fue acumulando por años y con el que llegó a una cárcel con la intención de cantarle la tabla a sus victimarios. Dice, si fue madre, apenas yo llegue y le voy a decir, mejor dicho, el primero que me diga que es paramilitar, entonces, mejor dicho, me lo voy a comer vivo allá adentro. Y pensaba que era el lugar preciso como para yo reclamar a boca llena y decir todas las cosas que no le pude decir en los momentos que conmigo hicieron tantas cosas. Pero escuchar sus historias le ablandó el corazón y descubrió que así como había logrado resistir tantas barbaries, era capaz de perdonar hasta su propio empalamiento. Cuando yo lo vi, sencillamente me acerqué, le di un abrazo y en el oído le dije la fecha, la hora, el lugar. Y le pedí que me mirara a los ojos. Casi me quiebro, pero en mi mente decía, no voy a llorar. Y sostuve mis lágrimas, las aguanté, pero sí vi las de él. Porque era lo que yo quería, ver las de él, más no ver salir las mías. Y ahí entendí que mi corazón sí tiene una capacidad de perdón. Liberada de culpas y rencores, Lina no sabe cuántos días más le dará esa bomba de tiempo que lleva adentro. Y aunque camina con bastón y unas gotitas de morfina en el bolsillo, tiene la esperanza de seguir contando su historia para que nadie más repita su calvario y pueda morirse en paz junto a ese mar que la liberó, mientras otros quisieron esclavizar el cuerpo y alma de una mujer que nunca tendrá dueño ni amo. Antes de que el cáncer le gane la partida, Lina quisiera un cara a cara con el presidente Duque para que a su testimonio no se lo lleve el viento. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.